Muy buenas tardes, estimados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias damos al Señor porque Él nos ha dado esta oportunidad de poder estar a través de el Facebook para poder compartir con ustedes también esta tarde, compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque ya hace 2 horas más o menos, o sea, a partir de las 5 de la tarde, está el programa de niños con la tía Celine y la tía Sibel, quienes están compartiendo con los niños a partir de las 5 de la tarde, los días martes, jueves y domingo, y posteriormente yo a las 20 horas el día domingo, y durante la semana el día miércoles y viernes a las 20 horas. Así que damos gracias al Señor por eso que nos ha permitido estar aquí junto con ustedes. Saludamos a los hermanos que desde ya están conectados con nosotros. Saludamos a cada uno de ellos, a nuestra hermana Paulina, a nuestro hermano Patricio, a nuestro hermano Marcelo, allí don Héctor de la Maza también, quien está con el hermano Marcelo allí. Saludos a mi colega, dice. Bueno, saludamos a don Héctor, que el Señor le bendiga. La hermana Sandra Merino, nuestro hermano José Camaño, Dios les bendiga, gracias por estar acompañándonos. Mi papá José Cañupán también que nos está acompañando. Nuestra hermana Luz también, Dios les bendiga. Nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Sandra Yanquileo también que nos acompaña. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Arnoldo Medina también que nos acompaña desde Buchoco. Y nuestro hermano Freddy Chávez también. Alicia Briones Contreras de allí de Huillinco que nos acompaña. Así que saludos a cada uno de ustedes, un abrazo en el Señor. Bien, les invito a tener un tiempo de oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Así que les invito por favor que inclinen su rostro conmigo allí y vamos a orar en este tiempo. Poderoso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tus cuidados. Gracias te damos también por todos los cultos que se estuvieron realizando a través del Facebook durante este día, Señor. Te ruego que tú hayas llegado a cada rincón de este mundo con tu palabra. Elevamos, Señor, en este tiempo nuestra oración a ti para rogarte que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo y que nos bendigas en esta hora. Bendice tu palabra, Señor, y a cada uno de los hermanos que nos acompañan en este tiempo. Bendice a sus familiares, Señor, fortaléceles y guíales en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, saludamos a quienes se han ido incorporando también allí. Claudia Peña Toledo, Dios le bendiga también que nos acompaña en estos momentos. Muy bien, les invito a que me acompañen por favor allí con sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 30. Filipenses 2, 19 al 30. Hoy vamos a hablar de dos siervos incomparables. Dice allí la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El Señor bendiga su palabra. Damos gracias también allí al pastor Miguel Millañir también que nos está viendo allí desde Chile Chico. Dios le bendiga. Saludos a esta hermosa ciudad allí en Chile Chico que el Señor me permitió también conocer. Así que Dios le bendiga, Pastor Miguel. Saludos allí a la familia también. Bien, en base a lo que leíamos entonces vamos a hablar de estos dos siervos incomparables, Timoteo y Epafrodito. Allí en California, un periodista hizo un arreglo para que una persona permaneciese tirado al lado de una de las calles principales de aquella ciudad. Cientos de personas lo vieron, pero ni una se detuvo a ayudarlo o siquiera mostrarle compasión. Un periódico de los Estados Unidos en una ocasión reportaron que 38 personas observaban a un hombre al acecho de una joven y finalmente lo vieron atacarlo, pero ninguno de los espectadores siquiera tomó la molestia de llamar a la policía. Y así puedo seguir con historias. ¿Y cuál es el fin de contar estas historias? De que hoy por hoy ser un buen samaritano ya no es parte de la vida en sí del ser humano. Cuenta otra historia de un doctor que iba a ver a un paciente y en el camino, en la carretera, se encontró con un accidente y ayudó a todos los que estaban accidentados y luego se siguió su camino. Tiempo más tarde, uno de los que él había ayudado lo demandó en un juicio. Entonces, por eso esto, ¿es posible ser un buen samaritano hoy en día? ¿Debe todo el mundo endurecer su corazón con el fin de protegerse a uno mismo? Algunas veces escuché decir de que mejor no meterse en los problemas de los demás porque uno evitaría problemas. Que si uno intenta ayudar al otro, puede que te llamen para un juicio, una declaración, etcétera. Entonces la gente como que se ha hecho a un lado de el servir al prójimo. No estoy diciendo que todos, pero en su gran mayoría. Entonces ya tenemos este miedo de meternos, por así decirlo, en problemas de otros. Si vemos que hay violencia intrafamiliar, no nos metemos para después no tener problemas con la justicia, etc. Y eso es lo que vemos a diario. Entonces, cuesta mucho servir. Cuesta mucho tener un pensamiento como el pensamiento de Cristo. Y es por eso que quiero que hablemos de estos dos siervos que allí escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo y les habla acerca de estos dos siervos. Y empieza con Timoteo y en el versículo 19. Y es importante lo que dice en el versículo
20, porque dice: a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Obviamente había muchos cristianos ya en el tiempo en que el apóstol Pablo escribía esta carta en Roma para la iglesia de Filipo. Y en Roma también había muchos cristianos. Pero lo que llama mi atención es que Pablo no encuentra a nadie similar a él, alguien que sea de su entera confianza para enviar a la iglesia de Filipos. Y dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y eso es extraño. Y hoy en día vemos que la realidad de la iglesia muchas veces es así. A veces confiamos más en los cargos que en el testimonio de vida de cada cristiano. Pero es triste a la vez notar cómo un gran siervo de Dios como fue el apóstol Pablo no tuviera más cristianos, más siervos a su lado, que él pudiera depositar toda la confianza, o no habían otros que tuvieran la mente que tenía el apóstol Pablo, salvo Timoteo, como él lo menciona allí. El viernes veíamos cómo el apóstol Pablo había sufrido mucho para llegar a ser lo que fue. Y vemos que no todos están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y es por eso que hoy en día no vemos nuevos Pablos. Es por eso que hoy cuesta que se levanten otros siervos como los de antaño. Yo mencioné algunos el día viernes. Y es porque no estamos dispuestos al sacrificio, no estamos dispuestos al negarnos nosotros mismos. Y sin duda Pablo era un hombre que se negó a sí mismo por servir a aquel que lo había dado todo por él, a Jesucristo. Y encontró en Timoteo alguien similar a él, alguien con la mente de él, alguien que estaba dispuesto a dar la vida también por causa del Evangelio como él. Pero lo que sí nos debe sorprender, estimados, es que Pablo no encontró a ningún otro, siendo que estaba en Roma, y en Roma sí había una iglesia establecida, habían cristianos. La Biblia no nos dice si Pablo buscó a personas para enviar a Filipos. Seguramente las buscó, por algo dice que no encontró a nadie. Por algo dice: no tengo a ninguno del mismo ánimo. Quizás envió un aviso a la iglesia allí en Roma y les dijo que necesitaba algunos siervos para enviar a Filipos, que quedaba muy lejos de Roma, obviamente. Y quizás todos respondieron: no puedo, la familia, el trabajo, los estudios. Cada uno seguramente empezó a excusarse. Y Pablo no pudo enviar a ninguno. Por eso él se atreve a escribir aquí: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Este versículo nos da para imaginarnos mucho. Porque Pablo primero llama, me quiero imaginar esto, imaginar que él llama a muchos cristianos y decir: necesito gente para enviar a Filipos. Y nadie estaba interesado. Porque después termina diciendo: y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, que en el pensamiento del apóstol Pablo en esos momentos era la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos estaba pasando por un tiempo de debilidad, por un tiempo de flaqueza, un tiempo de preocupación. El siervo de Dios más grande que había visitado la iglesia de Filipos, que había fundado la iglesia allí, estaba preso. Entonces ellos se estaban debilitando. Y cuando Pablo, quiero imaginarme que Pablo llamó a cristianos y le dijo: necesito siervos para enviar allá a Filipos,
quizás más de alguno respondió, yo no estoy ni ahí con Filipos. Quizás alguno dijo, yo prefiero preocuparme de la iglesia que en Roma que irme a preocupar de la iglesia que está en Filipos, que queda muy lejos. Por algo dice, versículo 20, que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, que nadie se interesó por la iglesia de Filipos. Y hoy nosotros vemos quizás iglesias pequeñas que pocos siervos se interesan o que pocos hermanos se interesan en esas iglesias pequeñas. Y yo creo que ahí el Señor tiene que amonestarnos, tiene que guiarnos y de que nos haga entender de que donde se levante gente para adorar su nombre, Dios está allí. Por lo tanto, debemos interesarnos por la iglesia de Jesucristo. Qué difícil debe haber sido ese momento para el apóstol Pablo. Un apasionado por predicar el Evangelio, dispuesto a dar la vida por predicar el Evangelio. Porque dice el versículo 21 del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que él estaba dispuesto a dar su vida, pero habían otros cristianos que no, y que no le interesaba la iglesia tampoco. ¡Qué dolor! Y Pablo allí habla de Timoteo. Timoteo era el ayudante de Pablo, de allí lo conoció en Derbe y Listra, cuando la Biblia allí en el libro de Hechos nos menciona que Pablo llegó a Derbe y Listra. Es muy probable, la Biblia no lo menciona, pero es muy probable que Timoteo se haya convertido en el primer viaje misionero del apóstol Pablo a Listra y Derbe, o Derbe y Listra. Es muy probable porque en su segundo viaje misionero, Pablo conoció a Timoteo y lo llevó para que sirviera con él en el ministerio. Y lo primero que vemos de Timoteo es que tenía la mente de siervo, lo que vemos allí en el versículo 19 al 21 del capítulo 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Que estos tres versículos a mí me dan a entender que el apóstol Pablo hizo una especie de reality para escoger siervos para mandarlo a Filipos, pero no encontró a ninguno. Nadie estaba dispuesto a dar la vida por el Evangelio, ni menos por la iglesia de Filipos. Y lo otro que dice el apóstol Pablo, que sigue aumentando allí mi teoría de que él buscó a otras personas, es que todos buscan lo suyo propio, dice. Eso quiere decir que Pablo entrevistó a otros, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, que Pablo los entrevistó. Y Pablo se dio cuenta que ellos buscaban su bienestar propio. No estaban ni ahí con pasar algún tipo de sacrificio por la obra de Cristo. Y menos por gente que ni ellos conocían. Entonces vemos allí a Timoteo, que era alguien que tenía la mente de siervo. Lo segundo que vemos allí en el versículo 22 es que Timoteo también tenía el adiestramiento de siervo. Pero ya conocéis, dice Pablo, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, que era alguien que tenía la mente de siervo y que estaba adiestrado como siervo. Había servido con el apóstol Pablo en muchas ocasiones. Lo había acompañado. Por lo tanto, él tenía un adiestramiento de siervo. Pablo, en su segundo viaje misionero que hizo a Derbe y Listra, allí escogió a Timoteo, porque la iglesia allí daba buen testimonio de este siervo. Entonces, por eso es probable que él se haya convertido
en el primer viaje misionero y que luego se estuvo preparando en el estudio de la palabra, preparando como un siervo. Y cuando Pablo regresó en su segundo viaje misionero, Timoteo ya estaba listo para servir en el ministerio, por lo tanto Pablo lo llevó. Por eso dice, ustedes ya lo conocen, lo que dice Pablo, ustedes lo conocen, saben que él es alguien que está adiestrado como siervo, saben de su mente de siervo y que está preparado. Por eso él dice que lo va a enviar a ellos. Versículo 23. Allí vemos que Timoteo tenía la recompensa de siervo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo, el que tenía también una recompensa de siervo. Timoteo entonces era alguien que tenía una mente de siervo, estaba adiestrado como siervo y obviamente se le está prometiendo también una recompensa de siervo. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros, dice allí el apóstol Pablo. Por lo tanto, vemos allí a este primer siervo que Pablo presenta. Era alguien que la iglesia de Filipos ya conocía, pero debo insistir en esto. Pablo pudo haber llamado a otros, pero no los encontró. Otros estaban pensando en sí mismos, no estaban pensando en el Evangelio Santo de Jesucristo. Estaban pensando en sus propios deleites, no en el servicio al Señor. Versículo 25 al 30, allí tenemos a otro siervo, y este es Epafrodito. Epafrodito, que era un miembro de la iglesia allí en Filipos. Él arriesgó su salud y vida para llevar una ofrenda misionera al apóstol Pablo en Roma. Su nombre quiere decir agradable, y en verdad lo era. Y lo primero que vemos allí de Epafrodito es que era un creyente equilibrado. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vemos allí entonces lo primero de Epafrodito, que era un creyente equilibrado. Pablo no hallaba palabras suficientes para elogiar a este hombre. Mi hermano y colaborador, compañero de milicia. ¿Qué palabras que usa el apóstol Pablo para describir a este siervo, a Epafrodito? Ya le dice mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Y aparte de eso agrega algo más el apóstol Pablo, vuestro mensajero, es decir, que era alguien que venía de ellos mismos, que venía de la iglesia de Filipos, y era un mensajero que ellos habían enviado para que pudiera ministrar las necesidades del apóstol Pablo allí en Roma cuando estaba preso. Lo segundo que vemos del Epafrodito es que era un creyente que se preocupaba por otros. Versículo 26, 27, 30. Porque él tenía un gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. Si nosotros comparamos estos versículos con el versículo 20 y versículo 21 del mismo pasaje, podemos comprobar que Epafrodito era alguien similar a Pablo y a Timoteo. Muy contrariamente a aquellos que quizás Pablo reclutó para enviar a Filipos, que como Pablo dijo, no pensaban en Cristo, buscaban lo suyo propio, buscaban satisfacer sus deseos. Pero Epafrodito no. Epafrodito tenía un gran deseo de ver a los hermanos allí de Filipo. Epafrodito era un hermano que la iglesia de Filipo
había enviado desde Filipos hasta Roma para enviar una ofrenda para satisfacer las necesidades económicas del apóstol Pablo en Roma. Se enteraron que el apóstol Pablo estaba preso allí y enviaron una ofrenda misionera para ayudar en su sostenimiento. Y Epafrodito viajó desde Filipo a Roma para entregar esta ofrenda y también con un encargo especial de la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo encargó a Epafrodito que se quedara con Pablo para siempre, para ayudarle en todo lo que Pablo necesitara, para ayudarle en sus necesidades y por supuesto en la predicación del Evangelio Santo de Jesucristo. Entonces era alguien que sin duda había entregado su mente y su corazón al servicio santo del Evangelio de Jesucristo. Pero allí Epafrodito enfermó en Roma. Según la historia, algunos creen que tuvo una de las fiebres romanas que acechaba en aquel tiempo. Y estuvo a punto de morir. El apóstol Pablo dice allí, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo dice, el Señor salvó a Epafrodito, y eso a mí me da gozo. Porque si Epafrodito hubiese partido a las mansiones celestiales, yo hubiese estado triste. ¿Por qué? Porque no habían otras personas como Timoteo y Epafrodito, en quien Pablo pudiera descansar, a quien Pablo pudiera encomendar la misión de Jesucristo. Y en esto también estaba la preocupación por la iglesia de Filipos, y nadie quería ir a Filipos, salvo estos dos hombres que él podía enviar. Entonces, si él se hubiese muerto en esa ocasión, Pablo dice, mi alma hubiese estado triste, porque estoy preocupado por la iglesia de Filipo. Yo no quiero que la iglesia de Filipo vuelva atrás. Yo no quiero que la iglesia vuelva a las antiguas sendas. Yo no quiero que la iglesia se quede dormida. Yo quiero que la iglesia de Filipo sea una iglesia que esté despierta. Yo quiero que la iglesia de Filipo sea lo que fue un día, una iglesia llena del poder de Dios, como también el Señor quiere que la iglesia hoy sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Que no vivamos de las cosas pasadas, que no vivamos de victorias pasadas, sino que tengamos nuestra propia historia con Dios, nuestra propia historia con el Espíritu Santo. Es lindo ver cómo el Espíritu Santo usa con poder y usó con poder a estos grandes hombres de Dios en el pasado, pero la cosa más linda es verlo obrar en tu vida y en la mía. Eso es lo más lindo. Epafrodito también era un hombre bendecido. Era un creyente bendecido, versículo 28 al 30. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Cuando Epafrodito enfermó, la enfermedad de él llegó a oídos de la iglesia y en Filipo. Entonces ellos se pusieron muy tristes, porque habían enviado a Epafrodito para que sirviera a Pablo, para que le ayudara. Y enfermo no le iba a servir de mucho. Por lo tanto ellos se pusieron tristes. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo envió a Epafrodito a Filipos para que la iglesia de Filipos recobrara vida, para que recobrara ánimo, para hacerle entender también de que a pesar de estar en la cárcel, Pablo estaba bien. Seguía predicando el Evangelio, seguía escribiendo.
Y es por eso que Pablo envía a estos siervos allí, los únicos dos dispuestos a ir a Filipos y llevar esta carta que él estaba escribiendo. Y mientras Pablo escribía esta carta, iban sucediendo estas cosas, porque este suceso no es el final de la carta, sino que es algo que él le va contando, que va sucediendo mientras él está allí en Roma, preso, y escribiendo esta carta. Hermanos, si hoy el Señor tuviera que enviar a alguien a algún lugar, alguna persona, alguna familia, ¿te escogería a ti? ¿Me escogería a mí? Ahora ustedes quizás me dirán, no, hoy día yo no iría a ninguna parte, me quedo acá en mi casa. Pero si no estuviéramos en medio de esta pandemia y tuviéramos la libertad de salir y hubiera algo que hacer, ¿el Señor te escogería a ti? ¿Me escogería a mí? O como muchas veces yo lo he dicho, si viera un alma que hoy va a intentar quitarse la vida, o que fuera su último día de vida, por la razón que sea, ¿el Señor te la confiaría? ¿Te confiaría la vida de una persona? El Señor, que todo lo sabe, Dios es omnisciente, todo lo conoce y es omnipresente. Si el Señor sabe que hoy una persona necesita la salvación, necesita que alguien le hable, ¿te escogería a ti? Yo creo que la vida de estos dos siervos, tanto de Timoteo como Epafrodito, era la vida de aquellos hombres que Dios usaría en este tiempo para enviar a alguien. En cierta ocasión yo estaba en una carretera esperando el bus para viajar y yo hice esta oración al Señor. Le digo: Señor, si hubiera una persona que hoy fuera su último día de vida, ¿tú me la confiarías? Y pensando en esto, para un vehículo donde yo estoy en la carretera y me ofreció llevar. Yo no hice dedo, nada, solamente él paró y me ofreció llevar. Y yo le dije, bueno, vamos. Y empezamos a hablar, charlamos todo el camino, más o menos unos 45 minutos de viaje en vehículo. Y cuando me bajo de ese vehículo, camino hacia mi casa, yo empecé a reflexionar en la oración que había hecho. Nunca más he visto a esa persona. Y no sé si la volveré a ver. Quizás será su último día, no lo sé. Pero por algún motivo el Señor lo permitió. Estimados, dediquémonos un momento a reflexionar en qué clase de siervos somos. Entristece mi corazón cuando leo esos versículos del apóstol Pablo que dice: no encontré a nadie que quisiera irlos a ver a ustedes. No encontré a nadie que pensara en Cristo Jesús. No encontré a nadie que pensara en el otro, porque todos estaban pensando en lo de ellos. Todos estaban pensando en sus cosas, nadie pensaba en el prójimo. Por eso las historias al principio. ¿Seremos buenos samaritanos? ¿Es difícil ser un buen samaritano en este tiempo? Y Pablo describe un momento, yo creo, similar al nuestro.
versículo 21, y es algo que llama poderosamente mi atención. Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué clase de siervos somos, estimados? Y quizás hoy menos dispuestos estaríamos a ayudar al otro por la crisis que estamos viviendo. Menos dispuestos estamos. Pero si no la estuviéramos viviendo, ¿Dios nos confiaría a nosotros? ¿Alguien? ¿Nos confiaría a alguien que estuviera en su último día de vida? ¿O nos confiaría una iglesia? ¿Una familia? ¿Estamos pensando solamente en nosotros mismos o estamos pensando en los demás? ¿Estamos pensando en la obra de Cristo? ¿Estamos pensando en el reino de los cielos? En estos días el Señor trajo a mi mente un episodio que vivía ya por el año 2006. Y para ser exacto, el 1 de noviembre del año 2006. Yo trabajaba en un supermercado en Temuco. Yo trabajaba como panadero y estaba haciendo el turno de noche, la noche del 31 de octubre. Y salgo la madrugada del 1 de noviembre de mi trabajo y voy a tomar un colectivo para dirigirme a mi casa. Y empezamos a hablar debido a la fecha, el 1 de noviembre, donde la mayoría de la gente va al cementerio a ver a sus seres queridos que dejaron allí. Y cuando llegamos al lugar en el que yo me tenía que bajar, el colectivero apagó el motor de su vehículo y empezó a hablar conmigo. Año 2006. Yo tenía 22 o 23 años, si mal no recuerdo. Y él empieza a contarme su historia. Y yo no entendía por qué. Él no me conocía ni yo a él. Pero lo escuché. Yo venía saliendo de un turno de noche y dediqué el tiempo para escucharlo. Y me dice él que un 1 de noviembre él perdió a un sobrino. Y un año más tarde, el 1 de noviembre del siguiente año, perdí a mi hermano, dice. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Un año de diferencia? Sí, me dice él. Mi hermano no pudo con la muerte de su hijo y se suicidó un año más tarde, el 1 de noviembre. Entonces me dice, yo por esto salgo a trabajar los 1 de noviembre. Yo no descanso el 1 de noviembre, que es un día feriado, porque quiero pensar en otra cosa, me dice, porque aún a pesar de los años, yo sigo pensando en mi sobrino y en mi hermano. Y me dijo, nosotros no teníamos idea, dijo, de por qué mi hermano sufrió tanto. No era el primero que pierde a un hijo. Y en aquellos años no lo pudimos enviar a un psicólogo, no sabíamos nada de eso, dijo. Lo dejamos pasar y nadie pudo prever lo que iba a suceder. Nadie se imaginó que mi hermano se iba a suicidar. Este hombre se culpó por la muerte de su hijo. Él estaba con su hijo y su hijo cayó, estaban en un caballo. Su hijo cayó del caballo y murió. Entonces él nunca se pudo perdonar eso. Y un año más tarde, el mismo día que su hijo murió, él se suicidó. Y este colectivero me contó todas esas cosas. Tampoco
lo he vuelto a ver. Tampoco lo conocía, ni él a mí. Solo son cosas que Dios permite. Y como les dije yo, año 2006, hace 14 años atrás, yo era un joven. Y el Señor permitió que yo tuviera esa experiencia. Yo no sé qué ha pasado con esas personas. Pero rescato algo. Es que nosotros debemos tener una mente de siervo. Debemos tener un corazón de servicio. Y debemos entender que cuando el Señor nos da oportunidades como esa, no debemos rechazarlas. El Señor sabe por qué aquellas personas se acercan a nosotros, o por qué aquellas personas son capaces de parar su vehículo y conversar con uno. En una hora de conversación quizás pudo haberse dado varias vueltas y haber ganado dinero, pero él se quedó allí hablando conmigo. Solo Dios sabe. Y Dios sabe si algún día esta persona se habrá encontrado con él. Si Dios se ha revelado a su vida, no lo sé. Pero yo te invito, estimado, a reflexionar en este versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pensando en estos momentos? ¿A dónde estás llevando tu mente y tu corazón? ¿Estás pensando que esto termine para poder hacer lo que hacías normalmente? ¿Seguir en tus andanzas? ¿O estás pensando en estos momentos en aquellos que tienen menos que tú? ¿En aquellos que no tienen cómo sostenerse económicamente? ¿Estás pensando quizás en aquellos que hoy no tienen trabajo? ¿O estás pensando solamente en ti? El apóstol Pablo tristemente escribió esto aquí. Ya nadie busca lo que es de Dios. Y está hablando de cristianos. Está hablando de hermanos de iglesia. Que todos estaban buscando lo suyo propio, lo que es de su familia, nomás no le interesaba el resto. Que el Señor nos encuentre a nosotros, siervos dignos. Que nos encuentre a nosotros como Timoteo y Epafrodito dispuestos a dar la vida para el servicio de Él. A interesarnos por los demás, por los que están sufriendo. Y te invito a que reflexiones en esto. Puede que con la persona que te cruces, quizás sea el último día de aquella persona. ¿No te gustaría impactar su vida? Y más bien impactarla con el poder del Evangelio Santo de Jesucristo. Si la persona que tiene el último día de vida se encuentra contigo, el profeta en una ocasión escribió que Dios había dicho que buscaba a alguien que se pusiera en la brecha para que Él no destruyese la tierra, y no lo encontró. ¿Quieres pararte en la brecha y decirle al Señor, aquí estoy, soy tu siervo, haré lo que tú me mandes a hacer? ¿Quieres ponerte a la brecha por aquella persona que tiene un último día de vida? ¿Quieres ponerte a la brecha por aquella persona que quizás está pensando en el suicidio? Que ya no sabe cómo responder a su vida, que ya no sabe cómo lidiar con los problemas. ¿Quieres decirle al Señor, yo estoy aquí, planto bandera? ¿Quieres decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Llevaré tu gloria a las naciones? ¿O vas a seguir pensando en lo tuyo, en lo de tu familia?
¿Quieres ser alguien que tiene la mente de Cristo? Solo dispón tu corazón para seguir sirviendo al Señor y que puedas alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Te invito a orar. Poderoso Dios, te alabo y te bendigo en esta hora por haberme llamado a este caminar santo, por haberme llamado a tu servicio. Señor, quiero siempre estar dispuesto y por eso clamo por la ayuda del Espíritu Santo. Estar dispuesto a servirte. Estar dispuesto, Señor, a llevar bendición al que lo necesita, consuelo al que lo necesita, Señor. Esperanza, palabras de ánimo, Señor. Papito amado, yo no quiero entrar en aquella lista de aquellos que Pablo quizás entrevistó para enviar a Filipos. Y cada uno estaba pensando en lo suyo propio, no en lo que es de Cristo. Yo quiero estar en las filas de Timoteo y Epafrodito, Señor, quienes tenían una mente con Pablo, dispuestos a dar la vida por el Evangelio, dispuestos a dar la vida por la iglesia. Papito amado, obra en esta hora con el poder de tu Espíritu Santo en la vida de tus hijos, Señor, para que puedan pensar como tú, para que puedan llevar tu Evangelio santo, para que puedan decir las palabras de Jesucristo. He aquí el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha enviado el Señor. Me ha ungido para sanar a los enfermos, para sanar a los quebrantados, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene en esta hora y nos levante con poder y con autoridad para predicar tu Evangelio Santo en medio de una sociedad que ya no piensa en el otro, que ya no confía en el otro. Llénanos, Señor. Bendice y guía la vida de tus hijos, papito amado, para que se levanten como siervos dispuestos a llevar tu Evangelio, a combatir, Señor. Oh, papito amado, ministra en esta hora. Y te pedimos perdón por aquellas oportunidades que no ocupamos, Señor. Por aquellas oportunidades que no aprovechamos, Señor. Te pedimos perdón, mi Dios. Y te ruego que tú nos ayudes para estar preparado en el momento en el que tú coloques una oportunidad de predicar tu Evangelio, o de servir o de mostrar tu nombre a aquellos que no te conocen. Gracias, papito amado. Guíanos y llénanos con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga a través de la palabra del Señor. Allí tenemos un saludo del pastor Iván Flores. Dice: saludos afectuosos, estimada iglesia de Contulmo. Que el buen pastor que guía nuestra senda les guíe donde ir. Muchas bendiciones. Agradecemos al pastor Iván por su saludo, así que la iglesia de Contulmo reciba el saludo del presidente de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en Chile, y también todos aquellos que han escuchado también reciban este saludo de bendición de parte del pastor Iván Flores. Que el Señor les bendiga, estimados. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo, por orar por mí también. Y sigamos orando por la Iglesia de Jesucristo a través del mundo entero. Sigamos ministrando la vida de aquellos que están en necesidad en este tiempo. Clamemos por una unción gloriosa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y les invito también, si en algo les puedo ayudar desde acá, ahí está mi teléfono de contacto. Ahí.
Ahí está mi teléfono de contacto también por si alguien necesita hablar conmigo. Si en algo podemos estar ayudando en la oración, también puede hacerlo a través de mi teléfono o a través del Facebook también nos puede escribir. Estimados, un gran abrazo, una alegría poder estar con ustedes y compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y les fortalezca en este tiempo. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles a las 20 horas. Un abrazo, sean bendecidos y fortalecidos en el Señor.